Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del Buenos horario días. donde se encuentren en estos momentos, escuchando y viéndonos. Mi nombre es Milena Barranco y yo soy productora audiovisual y voiceover. Y este, bueno, es un nuevo espacio para compartir temas muy importantes y especiales para nosotros como seres humanos. Y bueno, todo tipo de temas que en el medio se me pueda cruzar para enriquecer todo lo que el ser humano necesite saber. Hoy traigo una invitada muy especial, nos debíamos esta conversación y con un tema también muy, muy especial, que es la bioneuroemoción. Ella es como especialista en este tema y se ha dedicado a seguir estudiando todo lo que tiene que ver con el tema del ser. Ella es Yasmín Biri. Bienvenida, Yas. Muchas gracias, Vilena, por crear este espacio para todos. Mira, tú dijiste una palabra tan bonita, todo lo que tenga que ver con el ser. Bueno, yo soy acompañante de Ok, bioneuroemoción, así nos titulamos en el ok, Instituto Enrique Corbera, yo soy egresada de ahí. Y gracias a dándole a las perfecto. personas una herramienta fácil, dinámica, muy rápida, que es la bioneuroemoción. Enrique Corbera un día se dio cuenta que él tenía la capacidad para unir varias técnicas de autoayuda en una sola. Y de esto se trata la bioneuroemoción. Como herramienta de autoayuda son muchas, muchas herramientas. No amarran, no te atan a nadie, pero sí necesitas un guía que al principio te lleve en ese camino de autoconocimiento, que somos nosotros los acompañantes. Luego tú lo vas a tener que hacer tú solita, tú Ok. sola. ¿En qué se basa la bioneuroemoción principalmente? Se Ujú. basa en que todos somos uno. Somos una sola cosa, una gota de mar en un océano. Ok. Que todo lo que sucede allá afuera tiene que ver con nosotros. ¿Cuáles casos específicamente se utiliza la bioneuroemoción? Mira, cuando tenemos una situación de conflicto interpersonal que ya se vuelve repetitiva, Mm. que se vuelve, se puede estar saliendo de las manos cuando ya eres agredido o agredes con el comportamiento. En casos de enfermedades, también enfermedades físicas, enfermedades de la mente, pero que no tenga que ver con enfermedades que hayan sido diagnosticadas psiquiátricamente, con trastornos psiquiátricos. Ahí no, con trastornos psiquiátricos que hayan sido avalados por un psiquiatra. Ya ahí no entramos nosotros a hacer acompañamiento, porque en estos casos la persona tiene una distorsión de esta realidad. Ya Ok, la persona ha entrado a otra realidad. Entonces, ok. en esos momentos, sí, en esos momentos, en esos casos ya no podríamos entrar a hacer un acompañamiento. O sea, Ya como lo dice, ¿no? Simplemente eso, que tenga trastornos, pues más allá de esta realidad. de esta realidad. Esa persona está en otro tipo de realidad que eso ya lo manejan otro tipo de expertos. Si bien tenemos una limitante, no somos psiquiatras, no somos psiquiatras, solamente estamos allí ayudando, acompañando a unas personas o a las personas a trascender ciertas partes de su vida que la Sí, persona está consciente
tiene que haber un mínimo de conciencia que a esa persona le está sucediendo algo. Lo que pasa es que cuando nos colocamos dentro de un hogar, dentro de una familia, ojo, te voy a decir esta palabra otra vez, cuando nos colocamos, cuando decidimos parirnos a través de una señora con un señor Ok. y nos colocamos en un lugar de este mundo, entramos ya a un sistema que tenía ciertas reglas. Mira, te van enseñando a través de tu desarrollo de vida, te van diciendo, mira, en esta familia se ama así. En esta familia el dinero se trata así. En esta familia a las otras personas se les quiere así, se les trata así, el sexo se vive así. Ta, 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 ta. Luego de esa familia te manda a una escuela, 11 años. Y en esa escuela te dice, mira, ve, en esta sociedad a las personas se les quiere así. El dinero se trata así. El sexo se hace así. Luego te ponen en otra universidad otros 5 años y te dicen, mira, en esta, en esta sociedad los empleados hablan así. Al jefe se le trata así. El- ¿Sabes? Y Claro. cada vez que vas pasando por un filtro, y eso es lo que se llama la percepción. La percepción son uno o muchísimos filtros por donde tú pasas la información que estás proyectando. Ok. La información que tú ves afuera, tú la pasas por este filtro. Chichi, primero por el filtro de lo que dice papá y mamá, luego lo que me dijeron mis profesores, lo que me dicen mis amigos, lo que me dicen, y al final tú ves una realidad, entre comillas, porque eso que estamos viendo allá afuera no es ni tan real, ni tan real. En uno de los videos, lo voy a dejar por aquí arribita, en uno de los videos anteriores, hablando con Omar Borgio, me dijo algo que me dejó ploj. Mm. De lo que sucede afuera, solamente vemos, observamos, tomamos como real el 0,05% de lo que sucede y de eso solamente un 10%, de ese 0,5, solamente un 10% es lo que expresamos como real. Bueno, mira, y esto que tú estás hablando lleva mucho a algo que nos pasa también a todos. Nos está pasando muchísimo y es el tema de las enfermedades físicas, ¿cierto? Entonces, yo cada vez me convenzo más que ese tema de las enfermedades de esto físico tiene su raíz en lo emocional. Entonces, Totalmente. ¿cuál crees tú que es el origen de las enfermedades y por qué nos enfermamos? Y si crees que tiene que ver algo con eso Sí, emocional, las raíces sí, de lo que pasa físicamente. sí. Hay un conflicto que está en mí, Ujú. de cosas inconclusas, de momentos inconclusos que están dentro de mí que yo viví en mi primer hogar, en el lugar donde yo me planté a desarrollar esta experiencia que se llama mi vida. Ujú. Allí en ese hogar ocurrieron y no ocurrieron cosas que yo quise o no quise que sucedieran. Y entonces quedan tantos temas inconclusos, sin cerrar en la vida de una persona que la persona quiere como meterlo como si fuera dentro de una botella, una caja fuerte o algo así, pero eso tiene vida propia, eso sale por todas partes
Y como yo no lo puedo expresar, porque mi filtro aquí, mi filtro me dijo, eso no se hace, eso no se dice, eso no se piensa, a los mayores se les respeta, los niños se callan, no hables con extraños, etcétera, etcétera. Como eso está así, esa represión va a salir en algún momento allá afuera, en forma de situaciones repetitivas que me generan un estrés, me generan un conflicto. Y el primer estrés, ok, fue la primera experiencia, yo no lo sabía, era muy niña, estaba muy pequeña, no tenía todo el conocimiento que tengo ahora, pero con los años ese estrés se fue acumulando, acumulando en forma de situación cíclica, cíclica, hasta que llega un momento que hace tanto peso, tanto, pero tanto peso, que hace un cortocircuito en mi cerebro y nosotros no lo detectamos. Y estamos tan campantes y sonantes caminando por la vida así, sin darnos cuenta que acumular tanto estrés está dañando una parte dentro de mí, en mi cerebro, que, que también se encarga de dirigir los movimientos, los procesos de un órgano de mi cuerpo. O sea, esa situación por algún lado tiene que salir, y por algún lado se refleja. Lo que está sucediendo allá afuera, lo que está sucediendo allá afuera, que yo estoy proyectando a la vez, es algo que me está sucediendo a mí dentro, pero yo no sé cómo solucionarlo. Y me pasa una y otra y otra y otra vez en forma de relaciones, en forma de accidentes, en forma de que generan un estrés. Llega un momento que son tan demasiadas, que la carga es tan fuerte que mi cerebro o una parte de mi cerebro que se encarga de organizar eso que está pasando allá afuera no puede más y ocurre un cortocircuito. Y precisamente esa parte del cerebro se encarga de también dirigir un órgano de mi cuerpo. Por lo general, cuando una persona se enferma en un órgano de su cuerpo, tiene que ver mucho con la situación de estrés que está viviendo allá afuera. Y esto es en todas las consultas. Te digo, no podemos incluir aquí a las enfermedades psiquiátricas, Ajá, ¿ya? sí. Trastornos, desórdenes, personas que ya han sido tratadas por un psiquiatra y ya le han dicho, usted tiene este trastorno, a esta persona no la podemos tratar porque ya ella está en su otra realidad y es difícil traerla para acá. No, yo digo que no, hombre, no es imposible, no es imposible. Pero sí, si esa persona ya tiene ese trastorno psicológico, psiquiátrico, Se deja es ir. mejor que sea tratada por un psiquiatra. El resto, nosotros podemos seguir haciendo el acompañamiento y la persona debe seguir su tratamiento médico si tiene una enfermedad, un cáncer, lo que sea que tenga, debe seguir su tratamiento normal y nosotros hacerle simplemente el acompañamiento. ¿De qué manera? Buscar cuál es el estrés que esa persona al momento de ser diagnosticada está viviendo. Ok. Bueno, y ahí en este punto, entonces, ¿cuál es el sentido biológico y cuál es el sentido simbólico de una enfermedad? Ya, me encanta esto, me gusta hablar muchísimo. Se me hace agua la boca. Mira, 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 mira. Hay una forma de explicártelo con un ejemplo muy clarito. Cuando nosotros vamos a la playa, nos tiramos allí a quemarnos en el sol para que se den cuenta que fuimos a playa. El sol primero
te comienza te sientes calor, sientes fuego, ajá, caliente. Luego la piel se te va poniendo como roja, se te va poniendo como roja, comienzas a sudar. Luego, si ya pasaron las horas y tú, a través de esa alarma que el cuerpo es una alarma, que el cuerpo te dice, óyeme, quítate del sol y ponte en la sombra porque te vas a poner bien oscura. Entonces yo no hice caso y yo me quedé ahí, sigo quemándome. Entonces ya la piel comienza a arder de verdad. Y luego cuando ya te vas para la sombra o el sol se calma, tu piel comienza a oscurecerse. Para que la próxima Ajá. vez que vayas a la playa y hagas lo mismo, no te dé tan duro el sol, ¿cierto? Bueno, el sentido biológico de que comiences a sudar cuando estás bajo el sol es que los vasos sanguíneos más chiquitos que están cerquita aquí de la piel se Sí. exploten y salga agua, salga líquido y tú te refresques. Ese es Mm. el sentido biológico del para qué te pones roja, etcétera. Después, cuando ya te colocas más marroncita, el sentido biológico es que la próxima vez que vayas a la playa ya no te quemes tanto, se produce más melatonina, perdón, más melanina y estás más oscura, ¿ya? Ese es el sentido biológico. Y el sentido simbólico de por qué te pusiste más oscura, ¿sí? Es de protección, Ok. ¿ya? Ese quemón, ¿tá? Te protegió, te protege en futuras situaciones. Cada enfermedad, cada enfermedad, así como cada situación repetitiva, también tienen un sentido biológico y un sentido simbólico. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido biológico. Con nuestras manos nosotros hacemos ademanes. Ese sentido es biológico. A tomar, agarrar, abrazar, soltar, ¿ya? Y el sentido simbólico es el contacto, la expresión. Yo me expreso, además de con mi boca, me expreso con las manos. El sentido biológico de las piernas, caminar, llevarte a otras partes. Y el sentido simbólico, la libertad de ir a cualquier parte, como también lo tiene la cabeza. La cabeza es para pensar. Por algo te pusieron el cerebro aquí arriba, para que coordine todo lo que hay de ahí para abajo. Entonces, cada enfermedad, cada enfermedad tiene un mensaje bien bonito. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, la medicina nos ha hecho ver que tenemos que salir rápido, rápido de una enfermedad. O sea, tómate esto y ya para que salgas rápido de esto. Pero la rapidez lo único que hace es encapsular a la enfermedad como en un paquetito, como en una bolsita. Eso es lo que hacen los medicamentos, encapsular hasta que hasta que pase cierto tiempo y tú puedas como asimilar mejor el hecho de que estés enferma. O sea, las enfermedades son más como una alarma del cuerpo, que te está diciendo algo está mal. Algo, Es un tiempo. algo te quiere transformar, Ok. algo te quiere llevar a otro nivel. Y eso tiene que ver con un estrés que tú vives afuera. Entonces, en bioneuroemoción no nos centramos tanto en la enfermedad en sí. Vamos a buscar cuál es el estrés que tú estás viviendo, el medio donde estás, qué es lo que tú quieres expresar, que lo estás poniendo afuera, pero a la Ujú. vez te está causando estrés porque tú dices que eso tú no lo hiciste, o sea, eso no eres tú, sino que son ellos contra mí, Ujú. ¿sabes?
Y la bioneuroemoción te quiere mostrar, es algo que quedó dentro de ti, que está inconcluso, una información que está buscando solución, está buscando ya pasar a otro nivel. ¿Y Wow. qué? Sí, No, sí. ¿Y esto qué se te va a es, expresar? Se te va a expresar en forma de enfermedad. Muchas enfermedades, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, muchas enfermedades son evolutivas, o sea, ayudan al desarrollo evolutivo del cuerpo, de este cuerpo físico. Es decir, ujú, cuando éramos hombres de Neandertal y teníamos pelos por todas partes, pasó algo que se llamó caída del cabello, caída de los pelos, cuando el neandertal comenzó a mezclarse con otros y comenzó a bajar desde arriba, comenzó a bajar a otros lugares, a experimentar otros lugares, se dio cuenta que ya no necesitaba ese pelo. Entonces, biológicamente, ese pelo comenzó a caerse, ¿ya? Que a mí se me caiga un cabello es un trauma. no, imagínate. Pero ¿Tú mira, sabes, tú hermana, sabes cuánto cuesta este claro, pelo? pero por favor, A todas pero las mujeres que nos están viendo. sí, sabemos que de verdad el cabello para nosotros es, Dios mío, sí. Y qué Pero doloroso. mira, lo sabio de la verdad, la misma naturaleza es sabia. Entonces, te sucede algo físico que va a favorecer la evolución de una especie más grande. Ujú, ¿Ya? ok, Entonces, sí, voy a ponerlo aquí un ratito porque quiero volver aquí al tema de la enfermedad en sí, de la enfermedad en sí y cómo vemos nosotros la enfermedad desde la bioneuroemoción. La vemos sí. como la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de... Mira, he escuchado varias personas con la voz diciendo, gracias a este cáncer, yo me transformé. Pero mira lo que es, pues sí es verdad, yo también he escuchado testimonios de gente que ha padecido sobre todo de esta enfermedad tan, que es el cáncer y lo agradecen. Y uno dice, pero ¿cómo tú puedes agradecer algo tan fuerte como ese tipo de enfermedades? ¿Cómo puedes? Porque la persona hizo un cambio total, como dice Enrique Corbera, volteó el calcetín, todito. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una acompañamiento, una Sí. mujer adulta con cáncer de seno izquierdo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no en los dos? Fue la pregunta y yo dije, caramba. ¿Por qué no los dos? Porque solo el izquierdo. Yo le dije, bueno, lo que pasa es que cuando la enfermera te viene a traer a tu bebé, ella lo trae así. La enfermera lo trae así. Y la enfermera Ujú, te lo va a poner del lado izquierdo para que tú le des la primera teta que tú das es esta. Por, pero es una cuestión que nadie, o sea, que una cosa no lo involuntaria. claro, Es totalmente claro. voluntario de la enfermera porque cómo te va a poner o sea, no haya no haya cómo sino ponértelo solamente del lado izquierdo. Entonces ese lado izquierdo simboliza, otra vez volvemos al sentido simbólico, ese lado Ujú, izquierdo simboliza el hijo, tu parte como madre, tu ujú. parte materna, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a buscar cuál es el conflicto que tú estás viviendo y que vives constantemente con tus hijos. Mira, las lágrimas.
Y ese momento fue de sanación. Ese momento fue de sanación, porque ella es como si te tiraran un balde de agua. Cae el estrés. Ya cuando tomas conciencia, y esto es lo que quiere llevar la bioneuroemoción, la toma de conciencia, cuando tomas conciencia de cuál es el punto específico estresante, luego ella me fue contando. La situación era, su hija tiene 32 años, mira que no es una bebé. Su hija Ujú. tiene 32 años y tiene dos niños pequeños. Sus nietos, ella los cría. Su hija tiene que trabajar porque él se fue. Él se fue, alcohólico, pues, se largó, no Ujú. apareció más nunca. Bien, la persona con la enfermedad trabaja también y ella dice, y yo no sé cómo hacer, yo estoy trabajando y estoy pensando en esos niños. Bien, eso no es la primera vez que te está sucediendo esto, ¿verdad? Cuando le dijo eso, otro baldazo, otro kilo de lágrimas más. Cuando su niña, su única hija, estaba pequeñita, ella tenía que trabajar porque su esposo ganaba apenas para vivir, no alcanzaba Sí. para todo y él era como muy artista, como muy bohemio y no, y la clase laboral con los oprimidos, entonces él no trabajaba prácticamente, la que trabajaba era ella. Pero cuando ella se iba para el trabajo, ella pensaba en esta niñita. Cuando venía del trabajo, esa niñita lloraba, 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 lloraba sin parar, Ujú. sin parar. Como diciéndole a esta mamá, me dejaste sola. Sí. Y dejaba también a su hija con su madre. Y su madre no trataba bien. Entonces, ella para tratar de compensar acá con sus nietos, era la superabuela. La superabuela, los detalles, Todo esto es inconsciente, ¿verdad? O sea, todo todas estas esto, situaciones eran inconscientes. inconsciente, consciente. Ok, 50-50, ok. yo diría 50-50. Yo no metería la mano así por los seres humanos diciendo que hacen las cosas inconscientemente. No, no, no. Esto es un 50-50. Es simplemente hay un comportamiento mío, hay una forma de actuar mía que se ve reflejada afuera. Esta mamá, esta mujer, tratando de rellenar el espacio que no ocupó acá cuando tenía que hacerlo, cuando su hija estaba pequeña. Y eso genera culpa. La culpa genera castigo y si tú necesitas, si te castigan, si te golpean, te sale un moretón. Simbólicamente, un moretón puede ser igual a un cáncer. Wow. Bueno, con ese mismo ejemplo, usando ese Ujú. mismo ejemplo, ¿qué es la sombra y cómo contribuye a la aparición de un síntoma? Mira. Volvemos al filtro. Vamos a regresar otra vez. Volvemos al filtro, a los filtros, a Sí. esta forma que tenemos de percibir lo que está allá afuera. ¿Ah? ¿Ah? Y en ese Sí. filtro nos dijeron, mira, las niñas no alzan la voz, las niñas no se comen con las manos, los niños no lloran. Eh, ¿Sabes? Nos dijeron lo que las niñas y los niños hacían. Que eso nos los van a Nos reafirmar. condicionaron. Todo ese filtro es de condicionamiento. ¿Para qué es el condicionamiento en sí? Para que tú puedas sobrevivir dentro de esa sociedad sin que te salgas del patrón, del patrón. El que se sale del patrón
vamos al arquetipo que se llama oveja negra. La oveja negra es el que se Ujú. sale del patrón de aquí, ¿ya? De la oveja negra hablaremos también no, en el siguiente capítulo. Sí. Mira, entonces, aquí nos dijeron, no se dice, no se hace, no se habla, no, 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 no. Y tú eso, pero te lo grabaron, pero a fuego y con pura Claro, emoción. Todo eso te lo sí. meten con emoción. Todo eso. Golpes, gritos, novelas, todo lo que tú quieras, pero emotivo, emotivo, emotivo. ¡Bah! Tú te lo aprendiste, el, 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 el libreto, te lo aprendiste tan bien que tú comenzaste a clasificar cosas que yo voy a mostrar y cosas que no voy a mostrar. Entonces, todo lo bonito y todo lo bello, eso se llama ego y eso es lo que yo voy a mostrar. Y todo lo Ujú. oscuro, lo pesado, lo que no se dice, lo que no se hace, todo eso está aquí Me en lo la guardo. sombra. Ok. En la, esa es la Lo que no sombra. muestro, Lo que yo no muestro. pero sé que tengo. Que ahí es donde lo que tú decías Y ahorita. esa sombra siempre, Por eso es que tú dices que no es que sea tan inconsciente, porque uno no, sabe en el fondo que uno tiene bueno, malo y ese tipo de sombras, ¿cierto? eso siempre va a querer salir. Ujú. Es más, es lo que más te lleva al otro nivel. Y es, y es lo que tú vas a ver en el comportamiento del otro que te molesta, que te pone los pelos así. Eso Y es lo entonces que... es lo que lleva a esos síntomas físicos, porque no los Entonces, sacar cuando, guardados. cuando yo lo quiero oprimir, no, que no salga, que no, porque yo soy recta, yo soy la... Sí. No, no me enfurezco, entonces viene el jefe gritón, la suegra, ya, Mm. esos personajes allá malos, esos arquetipos, eh, la bruja, la suegra, la cuñada que te va. Todo lo que a uno le molesta. Esa gente es la que más te hace crecer, es la que más, el cáncer, los miomas, el, las fracturas de hueso, las caídas, los accidentes, esas son precisamente las cosas que tú estás reteniendo aquí, pero que eso Mm. tiene demasiada fuerza, eso tiene demasiada fuerza. Y entonces se Entonces, ve reflejado allá. ajá, claro, todo se ve reflejado. Y en esos acompañamientos que tú haces, tú llevas a la persona a que pueda, como tú dices, o sea, en principio es un acompañamiento, Sí, pero para dar herramientas a las personas de que ya después sí. puedan hacerlo solas, Solita. Esto ¿verdad? no quiere decir que ya rescatemos al mundo, a la gente no le da cáncer. No. Esto lo que quiere decir es, oye, te vamos a ayudar, te vamos a Ujú. acompañar hasta cierto momento de tu vida, te vamos a acompañar a que veas la vida desde el uno, desde la unidad con todo. Yo soy parte de todo, yo soy gotica de mar en el océano. Y que si llegado el momento, tu propósito de tu vida ya se cumplió aquí y tú tienes que partir, tú tienes que pasar al otro nivel, Ujú. lo hagas con paz, Ok. de que no te llevaste, no te ataste a nada aquí. Y que Esto uno aprendió, algo aprendió. que aprendiste de esto, que te hizo crecer, que ya no tienes el mismo comportamiento repetitivo.
Mira, todo eso que se te está mostrando allá afuera, Vilena, todo eso es resultado de algo que tú accionas. Es tu forma de comportarte. Es tu comportamiento que lo tienes que descubrir, sí, lo tienes que descubrir para poder ir al otro, subir el otro escalón. Ya, porque ya estás Ok. obsoleta. O sea, eso lo hacemos a través de lo que he aprendido, a través de la conciencia, siendo conscientes. Consciente de que es tu comportamiento. Es lo que tú haces una y otra vez cuando te posesionas como víctima, una y otra Ujú, vez. Y la vida te dice, no, pero mira, mira, es que tienes que cambiar es esto, pero no, todavía, como te digo, no tenemos la capacidad para poder vernos sin el espejo del otro, sin el ok. espejo del otro, todavía no tenemos la capacidad. Lo estamos El ambiente aprendiendo. emocional contribuye definitivamente a que aparezca una enfermedad. Es una partecita, ¿eh? Es una Ok. partecita. El ambiente emocional, obviamente, ese ambiente está dentro de mí. Ujú, Volvemos a la proyección. El ambiente que está allá afuera, estresante, es el que está dentro de mí, simplemente que eso allá me lo está mostrando, el despelote que yo tengo adentro. Bueno, como decimos en Colombia, en Barranquilla, pues despelote. Ese, el despelote. El ese problema, carnaval, el ese desorden, conflicto. esa simplemente está mostrándose en un ambiente emocional. Cuando estamos en el acompañamiento, yo le pregunto a la persona cuál es el ambiente emocional que tú estás viviendo durante esa etapa donde te diagnostican o donde te está sucediendo el conflicto repitente, que tiene que ser el mismo ambiente emocional que se te repitió hace 4 o 5 años, que se te repitió en la adolescencia y que se te repitió en la infancia durante la crianza con tus padres. Todo comienza ahí. Yo no quiero decir son culpables o son inocentes, también sería colocarle títulos, no queremos colocarle títulos a eso. Simplemente hay algo que está ocurriendo hoy en día en mi etapa adulta que es algo que se me repite cíclicamente por ¿Te algo que yo fuiste? viví dentro de mi casa. Te perdí. Un momento se paró esto. Sí, bueno, pero yo seguí hablando. Bueno, sí, por ahí te Bueno, perdí. bueno, mira, no me perdiste, no me perdiste. Lo que está sucediendo ahí en ese ambiente es algo que está dentro de mí, que es un tema inconcluso, mío, que se me repite cíclicamente cada 2, 5 años, cada 4 o 5 meses, pero que Ujú, si yo me voy a mi etapa adolescente, ahí está lo mismo, como el caso de la mujer con el cáncer de seno, que también se me va a repetir en mi infancia, que vivía ella en su infancia, también lo mismo. bueno, y Entonces, esto puede, estas situaciones pueden ser, hay un libro que me empecé a leer apenas, estoy ujú, así leyendo, que se llama Este dolor no es mío, que sí, es de Mark sí, Wolin. Esto empalma mucho con lo que estás diciendo, ¿no? Y con ese pensamiento de Enrique Corbera, ¿cierto? O sea, con el tema de, habla también de que esos traumas que traemos totalmente. son heredados. ¿Para qué crees tú que mira, no solamente heredamos los ojitos marrones con el cabellito así, no. Esto es información, ¿eh? Esto es información solamente. No solamente heredamos esa información, heredamos comportamiento. ¿Cuántas veces no te han dicho, oye, hablas como tu mamá? Ujú, O tu mamá le decía a tu hermano, igual. sí, No solo pero las heredamos. enfermedades se heredan.
¿Y cómo corta uno eso? ¿Cómo cortar? ¿Cómo cortar? Tomando O, conciencia. o- Tomando conciencia. Mira, hay una frase de Enrique Corbera muy bonita que dice, nos enfermamos, inconscientemente tomamos conciencia y sanamos conscientemente. ¿Cómo puede una persona entonces sanar, Es con la mantenerse toma sana? de conciencia. Trae tantas cosas que uno trae, arrastra, mejor dicho, de los antepasados. Inmediatamente uno toma conciencia, empieza un camino de sanación o sanidad. ¿Sí? Es la toma de conciencia de esto no me está ocurriendo, esto está ocurriendo. Ok. Eso es la clave, es cierto, Jazz. Empezar desde ahí. Que no es que me está pasando, No me es está que hay pasando. una situación que está pasando y yo estoy permitiendo que me afecte. Y que está ocurriendo para mi mayor beneficio. Cuéntame así, un ejemplo como el que me estabas contando de la señora esta de este caso. ¿Cómo llegó? O un ejemplo de un paciente o una persona que haya pedido tu acompañamiento y que finalmente haya entendido todo esto. O sea, como Bueno, que pasó todo esto. para mí, bueno, el caso de ella fue, nunca había tratado una persona con cáncer. eh, ya diagnosticado, ya ella no quería los tratamientos tradicionales, ella quería más medicina ayurveda, más natural, tenía sus ciertas creencias limitantes acerca de lo que es la medicina. Sí, Entonces, la otra parte que yo le hice ver a ella es que los doctores, los médicos, oye, están aquí por algo, por algo. Ella nació a través de un médico. ¿Ah? Ella nació a ujú, través de un médico y ellos están aquí por algo. O sea, era hacerle ver, hacerle cambiar ciertos patrones de comportamiento, pero también ciertas creencias limitantes, creencias limítrofes, como le dice Enrique, o sea, porque te ponen ya hasta aquí, de ahí no puedes pasar, o sea, de ahí para allá no hay existencia, ¿sabes? Y tú, a través de una enfermedad, te hace ver, oye, pero voy a tratar a ver qué dice la medicina al respecto. Oye, ¿cómo me pueden ayudar ellos también? ¿Sabes? Bien, miomas también. Miomas lo he tenido recurrentemente. Creo que como yo soy mujer, hay una parte de mí como mujer que quiere ya pasar al otro nivel. Eh, Mira, vamos a hablar, a meternos aquí con el mioma. sí, ¿Sabes? El mioma es una bolsita, primero comienza con, con un fibroma. Un fibroma es el músculo del útero, el útero donde está la casa de una persona, donde se desarrolla una vida, comienza a ponerse musculoso. Es como que yo hago, no sé si se ve, como si yo hiciera sí. esto, este Ah, bíceps aquí. Eso es un fibroma. Ahí están, todas las fibras están contraídas. Ahora imagínate que ese útero que está así blandito, relajado, todo el tiempo, de pronto está todo el tiempo contraído así, ahí. contraído. Y cuanto más pasa el tiempo, más contracción hay, más comienza a crecer esa partecita. Entonces se comienza a llenar de grasa y de agua para compensar, para poder compensar el hecho de que está siempre rígido. ¿So? Con el tiempo, esto no permite que un óvulo pueda, porque para que el óvulo fecundado
pueda pegarse al endometrio, él tiene que estar en estado relax, chill. Y si él está tenso, no puede. No puede. Hay falta de circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces el óvulo dice, ay, no me puedo pegar aquí, me caigo. Y tú lo ves en forma de periodo. En las primeras etapas eso se ve así como una simple menstruación, pero con el tiempo estas bolsitas, estos fibromas comienzan a crecer y a crecer y a crecer y ya comienzan a molestar otros órganos. Entonces, ¿qué? ¿Te congelaste? Sí, se congeló. Sí, te congelaste. Bueno, entonces, entonces, ¿cuál es el sentido biológico? Volvemos otra vez al mismo tema. ¿Cuál es el sentido biológico de un mioma para estar dentro o también puede estar en el medio o afuera de un útero? ¿Para qué están ellos ahí? Para evitar un óvulo fecundado. Es un anticonceptivo y Natural. natural. Y aquí llegamos a una parte evolutiva del cuerpo humano. ¿Para qué ocurre una enfermedad que le llamamos mioma? Es una evolución de nuestro cuerpo como mujer. Como mujer. Ya dentro de siglos más adelante, nuestras tataranietas por allá en no sé cuántas generaciones van a poder decidir cuándo embarazarse y cuándo no, con su propio cuerpo, como haciendo miomas, y que se desvanezcan por sí solos cuando ellas quieren quedar embarazadas y cuando no. Esto también Que está aparece. hablando, mira qué inteligencia. Se nos cayó, una vez teníamos pelos por todo el cuerpo y ya de pronto ya no tenemos en casi todo el cuerpo. Es un desarrollo evolutivo. Lo que pasa es que ahora, en esta etapa temprana, cuando le sale un mioma a la mujer, le genera un sangrado tenaz, no se salen por sí solos cuando aparecen, etcétera. ¿Ya? Pero con el paso de la evolución, la clasificación, la selección natural va a decir, no le vamos a causar tanto sangrado o vamos a estar aquí sin causar problemas a los otros órganos. Sí, ¿sí me entienden? Pero Sí. esto habla mucho del sentido de la mujer en forma reproductiva. Y aquí vamos a encontrar en mujeres con miomas, te lo aseguro, mujeres cuyas madres y cuyas abuelas tenían 15, 17, 20 hijos y ellas no quieren nada que ver con hijos. Entonces Ya basta. se instalan un anticonceptivo natural, de forma naturalita. Ya está. No pueden quedar embarazadas. Ok. Pero digamos para cerrar ya, hacer una conclusión sobre este tema de la bioneuroemoción. ¿Cómo podemos concluir este tema? Para cerrar ya, como una conclusión general de todo lo que hemos dicho. Todos somos uno, Milena. Todos somos uno. Es la única manera de salir del victimismo. Ok. El modo víctima no te ayuda a evolucionar. Nada, 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 nada. Tu mejor maestro, Milena, está contigo a 1 metro de distancia. Duerme contigo en la misma casa. Tu Oh, mejor wow. maestro está contigo en el escritorio del frente. Y Ok. es él el que te va a ayudar a evolucionar. Entonces tú lo vas a agarrar a él o a ella. A esa enfermedad también la vas a agarrar. Ok, ven acá, ven acá. Llévame para el otro nivel. Llévame, llévame. Yo quiero ir. Es que todo tu integridad te está pidiendo evolucioname, pero no sé cómo.
no sé cómo, a través de la muerte de mi ser querido, a través de este cáncer. ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es mi comportamiento constante que ya En no cada, me sirve? bueno, la invitación entonces es a que seamos más conscientes, que es el primer paso para todo lo que viene, para todo lo demás. Bueno, muchísimas gracias a todos y un abrazo y ya un beso para ti. Muchas gracias por estar.